Listo. Hola con todos, muy buenas noches. De parte del directorio del 81 le damos la bienvenida a la ayudantía de Derecho Procesal 1 con el doctor Juan Pablo Álava. Y a su vez agradecemos a nuestro compañero Andrés Vives por darnos su tiempo y ayudarnos en la presente ayudantía. Andrés, ¿cómo estás? Bueno, como ya lo saludaron, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a estar revisando lo que es Derecho Procesal 1 y la materia impartida por el doctor Juan Pablo Álava. Entre las consideraciones que tengo, el primer punto es que la materia, al menos esta materia, es un poquito extensa. Yo no sé qué temas quieran profundizar. Me pudieron pasar unos apuntes de la materia, ¿ya? Y ya los he revisado. Sin embargo, no sé qué temas se les habrán complicado más a ustedes para poder primero abordar esos temas y luego tal vez hacer una revisión general de la materia. No sé si alguien tenga alguna idea, alguna sugerencia de por qué tema comenzar. Si alguien tiene alguna sugerencia durante la exposición, tranquilamente puede, en todo caso, no sé, anotarla en el chat o decirla por el micrófono, no hay ningún problema, pero en todo caso, para poder pasar a la mm, hagamos una sugerencia de qué temas también podremos estar abordando. A ver, a ver, en primer lugar, la materia de Derecho Procesal 1 se supone que es una materia en la que ya se han visto bases de lo que es la teología estructural del proceso. Ya la teología estructural, entendiéndola como lo que es la jurisdicción, el proceso y la acción. Pero por lo que he estado revisando en el contenido, han sabido ver diferentes teorías acerca del proceso y también algunos principios que deberían haber sido parte ya de introducción al derecho procesal. Como historia, tenemos que primero partir de las cuestiones del proceso civil contemporáneo. ¿Ya? No sé si se acuerdan, pero en Introducción al Derecho Procesal se vio una parte de historia en la cual se hablaba sobre el tipo de ordenanzas. ¿Ya? Existieron legislaciones en Austria, en Alemania, una ordenación en Italia y en diversos países del centro de Europa que intentaron como reformular la posición o la postura que tenía el proceso dentro del ordenamiento jurídico. Se buscaba replantear cuál era la finalidad de instrumentalizar el proceso. Instrumentar el proceso era algo de interés público, era algo de interés privado, quién debía dirigir el proceso. Y ahí surge esa cuestión de la facultad de dirección del proceso judicial, de quién debía llevarlo, las partes o el juez. Eh, no. Bueno, a ver, aquí vamos a ver sobre la parte de puesta ordenanza que la origen llamó la publicización del proceso. Para eso no. Ya. El proceso antes era entendido como una cuestión, um, digamos que tuvo una evolución en la cual los doctrineros no sabían cómo encasillarlo, tipo como una relación jurídica o una situación jurídica, ¿ya? Pero esa cuestión de la relación jurídica hacía ver al proceso tal vez como un acuerdo, como si fuese un tipo de contrato mediante el cual las partes iban a poder resolver su conflicto. Y no necesariamente era así, ¿ya? Se veía había ciertas instituciones que prácticamente ponían a
la dirección del proceso se la consignaba exclusivamente a las partes, siendo que el juez era un actor pasivo dentro del proceso judicial. Mientras que fue evolucionando el proceso, se dieron cuenta de que esta institución no era propia de la relación entre los privados, ¿ya? Sino más bien que era como un ente que se había creado para poder solucionar los conflictos, pero ese ente era dado precisamente por la potestad estatal, por precisamente esa cuestión por la que se crea el Estado y por la que existe el derecho, que es la monopolización de la fuerza. En todo caso, uno no puede ver que este tipo de instituciones tengan una finalidad privada cuando en realidad lo que se utiliza es prácticamente la base del sistema del ordenamiento jurídico, que es esa monopolización de la fuerza. Luego el proceso fue evolucionando y se fue tornando un poco más público por estas razones. ¿Ya? Llegó una parte en la cual de la historia que ustedes pueden recordar hubo una concentración de poderes en Europa y esto llevó a un absolutismo que terminó con regímenes no democráticos. Esa cuestión, bueno, no solamente durante la época en la que existe la democracia, sino también durante la época en la que existía ya la monarquía. En algunos países, esa concentración de poder implicaba también que los juzgados estén sometidos a ciertas reglas o a ciertas consideraciones que los monarcas tenían bajo sus poderes. Entonces, ellos, abusando de la posición o abusando del proceso, quisieron instituir a través de agentes oficiosos que llevaran el proceso por sí solos. O prácticamente se constituyó el sistema judicial como un arma de persecución. Ahora, podríamos hablar de que pasó una primera etapa en la cual el proceso judicial era netamente privado, lo llevaban las partes y podían solucionar su problema, siempre y cuando, incluso tal vez este principio ahí dispositivo era excesivo, pero al momento de pasar al otro lado vemos que el otro extremo también, de que prácticamente el juzgador puede hacer todo y que se puede convertir hasta incluso en como una parte procesal y hacer actividad netamente de parte, era algo que también atentaba contra el sentido del proceso, porque el proceso, a pesar de que el juez lo direcciona, sigue siendo de las partes. La pretensión radica en las partes, porque solamente aquel que instrumentaliza la acción, aquel que se defiende, saben cómo deben hacerlo, o sabe si deben seguir haciéndolo o no. Ya. Pero, ya. Entonces, bueno, así evolucionó y hoy en día lo que uno puede ver dentro de nuestro proceso, dentro de la naturaleza de nuestro proceso civil, es que existe una mixtura. Si bien el juez dirige el proceso, pero las partes son las encargadas de impulsarlo, ¿ya? Es en realidad una convergencia de deberes, responsabilidades, obligaciones y cargas que tienen las personas que intervienen en el proceso que tienen que asumir. Mientras uno peticiona o uno pide algo, el juez tiene que contestar. Y así funciona. También el juez va a determinar las reglas bajo las cuales se ha de sustanciar también el proceso. Eh, por ejemplo, siempre que la ley le conceda establecer ciertos plazos, ciertos términos, eh, también los lapsos, digamos, de audiencia, cuando se suspenden, si concede o no concede las peticiones de las partes, entre otras cosas. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, ya se hablan de ciertos principios que son parte de lo que hoy en día conocemos como el proceso civil. Y la base del proceso civil, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, es el principio dispositivo. Y el principio dispositivo que va de la mano junto con el principio de aportación de parte. Como ya les he mencionado, el principio dispositivo no viene nada más que de esta naturaleza de los derechos que se denomina la disponibilidad de los derechos. La disponibilidad de los derechos es, digamos, es una característica de los derechos subjetivos que le permite a un individuo poder ejercerlo libremente, ¿ya? Dentro de las limitaciones que la ley imponga, claro. Pero la alteración o, ¿cómo se llama? Digamos, que malear el ejercicio de ese derecho no contraviene al ordenamiento jurídico. Y es así que uno puede decir, A tiene una deuda con B y B no le ha pagado.
ya se venció el contrato, se venció el plazo, es exigible, es líquida la obligación. Pero, ¿qué pasa? Que A es amigo de B y A no le quiere comprar, perdón, A no le quiere demandar a B para cobrarle ese dinero. Entonces, ¿qué puede hacer el juzgador? El juzgador no puede hacer nada. Si no hay una acción, el juzgador no puede hacer nada porque no ha conocido el conflicto que surgió en la realidad material. Ahora, si A dispone y demanda a B, es una cuestión totalmente diferente, pero nadie puede imponerlo. Por eso que hablamos de esa disponibilidad del derecho de acción. Y asimismo, durante el proceso judicial, si A no quiere darle impulso, si A no quiere elaborar, brindar las copias para poder citar a B, si A no quiere revisar el expediente para poder ver cuánto es el valor que le adeuda por la liquidación del perito, ya. Si B no quiere, si A no quiere pedir que se dicte el mandamiento de ejecución para poder ejecutar a B, es decisión de él. Nadie tiene por qué decirle cómo tienen que hacer las cosas, ¿ya? Y esa situación es la base del principio dispositivo. El principio dispositivo es darle a las partes la posibilidad de llevar el proceso. Ahora, esa capacidad o esa facultad de poder peticionar, de poder realizar ciertas actuaciones, se ve limitada por la propia ley, porque uno puede pedir lo que sea, pero tal vez no pueda pedir lo que sea cuando sea. Tiene que limitarse a los momentos procesales en los que se encuentre. Y es aquí también que surge esta cuestión de el principio de oportunidad. Dice, las partes tienen la libertad de decidir la iniciación del proceso. Las partes tienen la libertad de decir si acuden o no a un proceso. No hay forma de que el proceso se inicie a oficio. No es el aforismo, no procede, no procede un proceso. Este aquí no, bueno, este aquí no tiene relación. Este más bien tiene relación con el dispositivo. A ver, ya, pero el principio de oportunidad te dice, a ver, tú tienes tantos tiempo para poder ejercer ciertas acciones, ¿ya? O para poder peticionar ciertas cosas, no sé. Tú presentas la demanda, pero se te olvidó poner un hecho clave para poder, no sé, por ejemplo, se te olvidó decir que tú estás viviendo ¿en dónde estás viviendo? Por ejemplo, en una casa con la que pretendes ganar por prescripción adquisitiva. Entonces el juez obviamente sabe que está incompleta la demanda porque si estás pidiendo prescripción adquisitiva de dominio sobre un bien inmueble, tendrías que haberlo identificado, tendrías que haberlo individualizado, la dirección, el número catastral y esas cuestiones, ¿no? Ahora, si tú decides luego no, decides completarla, es asunto tuyo, pero si decides completarla, solamente puedes hacerlo dentro del término que la ley te lo otorga, ¿ya? Digamos que sean 5 días. Si no lo completas en 5 días, se entiende como que no presentaste la demanda y ahí queda el proceso. Aunque después de esos 5 días tú, no sé, emites la contestación completando la demanda, dónde está el bien y todas esas cuestiones, ya precluyó tu oportunidad procesal. No, bueno, y aquí está el principio de aportación de parte. El principio de aportación de parte, a diferencia del principio dispositivo, el principio dispositivo debe mantenerlo como la facultad que tiene la persona para poder accionar el órgano jurídico, el órgano jurisdiccional, perdón. Eh, la acción, como se entiende, es un poder jurídico para permitir que el juez conozca un conflicto. Ya. En todo caso, el principio de aportación de parte se viene a diferenciar porque no hablamos del ejercicio de una acción, más bien hablamos de cómo se va a configurar el contenido de esa acción, más bien. ¿Qué hechos vamos a aportar? ¿Qué pruebas vamos a aportar? Uno solamente puede discutir dentro del proceso lo que las partes han otorgado, lo que las partes han dicho. Si estamos hablando de un proceso en el cual uno quiere cobrar un préstamo, ¿qué tendríamos que decir? La persona que está accionando tendrá que manifestar. El hecho 1, el hecho 1 se celebró un contrato de préstamo. El hecho 2, el fulanito no me pagó. Ya.
Entonces, con esos hechos son los únicos que se pueden discutir dentro del proceso. Y la otra parte podría contestar diciendo, sí, es verdad, celebramos el contrato y no habría un conflicto sobre ese hecho, pero podría ser de que sobre el otro, de que pagó, él diga, sí pagué, y el otro dice no pagó. Y ahí se crea esta cuestión del litigio. Una vez que ya está, eh, digamos, o sea, que ya han definido los hechos, uno también ve las pruebas que han aportado las partes, ¿ya? Y el momento de hablar de aportación de parte, uno entiende de que son las partes que alegan los hechos, las que al menos contienen esa carga de probar, o sea, o de aportar las pruebas de los hechos que han mencionado. O al menos se han dicho también, o para poder contradecir los hechos que la otra parte ha afirmado. Entonces ahí está la diferencia. El principio dispositivo recae sobre el derecho de acción y el principio de aportación de parte recae sobre la configuración al momento de qué cuestiones se van a discutir dentro del proceso, siendo que las partes aportan con los hechos y con las pruebas que han de ser presentadas. Ya. Ahora, otra cuestión es el principio de impulso procesal. El impulso procesal recae exclusivamente sobre las partes. Ya. Si las Como ya hemos dicho, ese principio dispositivo, nadie le puede decir a uno cómo tiene que defender sus propios derechos. Uno sabe cuál es la mejor vía para defenderlos. Uno cree que tiene que acudir ante las cortes, está bien, pero si otros creen que puede acudir mejor ante la sede administrativa, puede ser. Y si otro cree que no quiere estresarse y no quiere recurrir a nadie, es decisión de cada uno. Al final, por ejemplo, el impulso procesal ya va a ser dentro del desarrollo del proceso. Hay ciertas cuestiones o ciertas etapas que tiene que pasar un proceso judicial para poder llegar a esa emisión de la sentencia. Y el hecho de que el proceso siga su curso no recae en nadie más que en las partes y en la parte interesada a que se concluya el proceso. Como, por ejemplo, yo les digo, el juez acepta la demanda y pide que el interesado otorgue las copias para poder citar a, a la persona que está demandando. Pero resulta que, no sé, por cuestiones de dinero o no tener que hacer el trámite, la persona ya dice, no tengo cómo solventar esta diligencia y deja de darle impulso al proceso, lo deja, digamos, folclóricamente, lo deja dormir ahí el proceso. Y como pasa el tiempo, la ley te establece un plazo, que no recuerdo si son 6 meses, no recuerdo ahorita, pero desde la última providencia útil va a correr un tiempo en el cual, si transcurrió ese tiempo, la parte interesada no le ha dado impulso o no ha realizado ninguna actuación procesal y el juez tampoco la ha despachado, o sea, no le ha contestado, uno puede entenderse de que entonces a la otra parte simplemente ya no va a seguir el proceso. El impulso procesal está precisamente en estar ahí al pendiente de que el proceso se siga desarrollando, de que el proceso no quede en abandono, ¿ya? Y el momento en el que el proceso no queda en abandono, uno podría llegar a recibir una sentencia o al menos que el juez se pronuncie si es procedente, no es procedente, si es admisible o no es admisible. Ya. Em, bueno, aquí hablan ya sobre la cuestión de la jurisdicción. Dentro de la corriente privatista, la jurisdicción, como bien dice aquí, pasa a un segundo plano. La verdad, el rol protagónico siempre lo tienen las partes. Y por otra parte, del otro bando, que tenemos a la corriente publicista, la compulsión que estos tenían era la búsqueda de la verdad. Por una parte era la privatista, en el cual la seguridad jurídica recaía sobre el hecho de que las partes dirigieran cómo querían que se resolviera su controversia, pero eso de aquí, no sé si a alguna persona le causa ruido el hecho de, si las partes lo dirigen, entonces, ¿qué es verdad? ¿Es verdad lo que se prueba o es verdad lo que pasó realmente? ¿Ya?
Ahora, por la corriente publicista, muchos regímenes, el de Mussolini, el de Hitler, los monarcas en Austria, quisieron, ¿cómo se dice? Quisieron acumular tanto poder que intentaron justificar esa cuestión de que los jueces que actuaran más bien como fiscales, como investigadores, a través de la denominada búsqueda de la verdad. Ya. Existen en realidad, sí, en la actualidad procesos oficiosos, pero son limitados y de todas maneras, no es necesariamente el juez el que inicia esos procesos de oficio. El proceso de oficio siempre hay que ver la distinción entre quien aporta y quien juzga. En todo caso, uno sabe que, por ejemplo, aquí en la naturaleza del derecho penal hay un órgano encargado de investigar, que es el Ministerio Público, la Fiscalía. Sin embargo, si lo extrapolamos o sea, si lo llevamos a otra parte, es el Estado representado a través del Ministerio Público, de la Fiscalía, que comparece ante un juez, que también es el Estado, pero existe una independencia entre ellos y eso permite de que el proceso se desarrolle naturalmente. Puede decir que el Estado es el que inicia el proceso, sí, representado por el fiscal, pero no se puede decir que el sistema de justicia inicie el proceso por sí solo. Ya. Y aquí como se señala, y ya lo mencioné, en la actualidad tenemos una mezcla de ambos, en las cuales, si bien el impulso y las actividades recaen sobre las partes, el juez tiene una potestad de dirección, pero como se menciona aquí, son de carácter formal, son cuestiones netamente procesales, para que el proceso se desarrolle dentro de los términos que la ley lo estipula. Ahora, el tema central de la materia aquí son los presupuestos procesales, las condiciones que deben existir para que un proceso sea válido y para poder llegar a lo que llamamos la sentencia de mérito. La sentencia de mérito es aquella que te va a contestar el fondo del asunto, el asunto principal. Si tú quieres cobrar algo, la sentencia de mérito lo que hace es referirse a la persona A tiene derecho al pago por el contrato de préstamo, contrato de mutuo, que celebró con B. Y tienen que pagarle el valor de tanto. Ya. Los presupuestos procesales, la verdad es que son bastante extensos y se caracterizan por presupuestos en acción, presupuestos en proceso, etcétera, etcétera. Ahora, entre los presupuestos de la acción, no sé si se recuerdan cuál es el contenido de la demanda. Ya. El contenido de la demanda está en estipular las partes, en estipular los hechos, en presentar las pruebas y todas esas cuestiones, pero estos requisitos tienen un trasfondo, ¿ya? Y es para verificar si las condiciones por las cuales se está accionando el órgano jurisdiccional en realidad son válidas para que el juzgador pueda conocer la causa. Y podremos partir primero de los presupuestos en la acción como la capacidad para ser parte. La capacidad para ser parte surge precisamente no desde el ámbito procesal, sino más bien desde el ámbito material. Eh, ¿Cómo se constituye una relación, digamos, una relación material? A le presta dinero a B y ahí se configura este contrato, pero para que se haya configurado este contrato, A tuvo que tener la capacidad para poderse obligar, o sea, para ejercer ese derecho y el otro también para poder contraer esa obligación, ¿ya? En todo caso, cuando nosotros hablamos de la capacidad para ser parte, debemos mencionar de que quiénes pueden hacer esto. Esto, o sea, al menos contraer obligaciones, podrían ser las personas naturales, las personas jurídicas debidamente representadas, las comunidades, o para ejercer ciertos derechos, como por ejemplo la naturaleza, debidamente representada, ¿no? Bueno, también dentro de las cuestiones, los tipos de patrimonios autónomos, los fideicomisos representados, entre otras cuestiones. No sé si alguien iba a hablar, creo que alguien iba a hablar.
¿Cómo podría configurarse una violación a este presupuesto procesal? Eh, no sé si esto se los pusieron como un ejercicio tal vez en clase, pero podría ser precisamente el hecho de que mm, no sea un incapaz de ejercer, de contraer obligaciones, se lo esté llevando el proceso. Definitivamente, o sea, eso no cabría y no podría ser una materia relevantemente jurídica como para que el juzgador llegue a conocer el proceso o el conflicto que se le está poniendo en su conocimiento. Ya. Ya. Ahora, dígame, ya. Ahora, eh, hay ciertas cuestiones a través de las cuales igualmente puede existir una relación material con ciertas personas que son incapaces, siempre y cuando hayan sido debidamente ejercidos o la representación se ejercen según los requisitos de ley, ¿no? Como a través de la patria potestad, a través del debido nombramiento que se tiene de un poder concedido, entre otras cosas. Pero ahora, la capacidad para comparecer al proceso es una cuestión diferente a la relación material, como, no sé, podríamos decir a la final, eh, un menor de edad, digamos, tiene 12 años y se quedó huérfano, ya, de padre y de madre, y los padres eran millonarios, no sé, el caso de Batman, ya, y el tutor, o sí, el tutor realiza ciertas gestiones en nombre de él, y digamos que llega a haber una controversia en juicios. ¿Quién es el titular de la relación material? Es el niño, representado por el tutor, pero quien debería comparecer ante la corte es el tutor, por los derechos que representa el niño. ¿Ya? Y eso en sí sería la relación procesal que se va a establecer. ¿Quién tiene la capacidad para comparecer al proceso? La capacidad para comparecer al proceso no la tiene el niño, porque tampoco, porque ni siquiera la tiene en la relación material, pero el tutor, a través de la representación que le otorga, en este caso, podría haber sido dada por un testamento o dada por el juez, es el que va a estar encargado de comparecer. O incluso, por ejemplo, hablemos de un caso un poco, no sé, tal vez familiar. Eh, digamos cuando dos padres se divorcian. Y el divorcio, esa cuestión de, bueno, no sé si han escuchado esta cuestión de la insinuación para el curador ad litem, este, que designan a un familiar para que vele por los derechos de los menores y toda esa cuestión mientras los padres se estén divorciando. En todo caso, quien tiene el derecho en esa situación, quien tiene el derecho de alimentos, el derecho de visitas y toda esta cuestión, o otros intereses económicos, es el menor, pero quien va a comparecer por él en el proceso judicial es la persona que ha sido designada como curador ad litem. Y ahí nosotros podemos ver. La relación material es padre, madre y los hijos. Sin embargo, como estos no pueden comparecer por sí solos ante el proceso judicial porque la misma capacidad, prácticamente los mismos requisitos de la capacidad material se aplican en las reglas de la capacidad procesal, uno podría decir que los hijos están representados por una tercera persona. Ya. La legitimación en la... Y esas cuestiones también tienen otra denominación que es la legitimación en la causa. O sea, la legitimación en el proceso. Aquí no tendría Juan que excepcionarse. A ver, los menores excepcionarse porque María tiene la administración y va a demandar por
Derechos que representa la sociedad conyugal. Cuando no tiene forma de excepcionarse formalmente, ataca a la forma diciendo que ya no representa la sociedad en caso. No entendí bien el caso aquí que plantearon, pero en todo caso, por ejemplo, estas ficciones que crea el derecho, como las sociedades, los patrimonios, todas estas cuestiones necesitan una representación. Y en todo caso, esa representación, si es una sociedad, es pactada, ya. Uno puede decir quién va a representar a la sociedad. Se lo define, por ejemplo, en el acto matrimonial, ya. En todo caso, si ellos han pactado algo, uno podría decir de que la persona que fue designada como administradora, en todo caso, es la persona que tiene la facultad para poder ejercer la acción. Pero, si no fuese así, por mucho que una persona forme parte de la sociedad, no tendría la capacidad procesal para intervenir en el proceso, por así decirlo. Digamos que tienen una compañía y hay 5 accionistas, y una persona fuera de esos 5 accionistas es representante legal de la compañía. En todo caso, la compañía es la persona, es un cúmulo de ciertos atributos de la personalidad, entre ellos el patrimonio y toda la cuestión, y eso está representado por el representante legal. La relación material, digamos que a esa empresa le deben dinero, ¿ya? En todo caso, esa relación material existe entre la persona que le debe y la empresa, ¿ya? Pero en la cuestión de la legitimación en el proceso, no vamos a decir que los 5 accionistas demandan a la persona que les debe, a B, no. Es porque ellos no tienen capacidad procesal para hacerlo, porque quien representa a esta persona jurídica es el representante legal. En todo caso, sería el mismo caso, por ejemplo, cuando hay alguna disputa por quién ejerció la acción entre esposos. O sea, no porque formes parte de aquella sociedad o no porque tengas participación dentro de aquel tal vez patrimonio autónomo, significa que tengas derecho de ejercer la acción. Si bien se pacta en todo caso quién va a ejercer la representación de ese patrimonio autónomo, de esa sociedad, queda esa persona capacitada para es declarada como capaz para poder comparecer ante los tribunales y defender los intereses de la sociedad o del patrimonio autónomo que se ve en litigio en todo caso. En casos en que falta de legitimación de personería. Comparece, aquí, por ejemplo, comparece personas que no tiene capacidad, un menor de edad, a la final, afirma ser representante legal y no lo es. Los accionistas que dicen que pueden demandar, pero en realidad el que puede demandar a nombre de la empresa es únicamente el representante legal, el que afirma ser procurador y no tiene poder. La procuración es un título especial que se le confiere a los abogados para intervenir en los procesos judiciales. Por lo general, bueno, no por lo general, los otorga el representante legal representando la compañía la procuración, ¿ya? O sea, en sí, la procuración es un título no sobre no que es procurador de la persona tal, sino que la persona tal que representa a la sociedad, que representa a la compañía, que representa el patrimonio autónomo, le concede la procuración a tal persona, que es abogado. En todo caso, si una persona presenta una demanda sin ser procurador, la demanda no tiene validez en todo caso. O sea, bueno, no es que no tiene validez, sino que dentro del proceso uno se puede excepcionar que el juez no puede conocerlo porque simplemente no está representado por la persona que debería ser representada. O, por ejemplo, que dentro de una procuración que haya sido otorgada diga, al abogado tal se le confiere el poder para intervenir en todos los procesos civiles que la compañía contraiga, ¿ya? Pero acude con este poder a un tribunal laboral. En todo caso, este poder es insuficiente. Y la otra parte puede rebatir de que
no tienen la capacidad para poder presentar una demanda en nombre de la empresa que dice representar. Y el que gestiona a nombre de otro. No, al menos con la demanda no existe esta cuestión de ratificar en nombre de otro. O sea, no es como que tú tienes el derecho y no sé, tú estás fuera del país, entonces yo voy a demandar por ti. No, no existe esa cuestión. La relación material es importante y asimismo la relación procesal. Tiene que haber un match o alguna conexión que permita al juzgador o sea, poder decidir. Y al final, o sea, que esa decisión sea válida, ¿no? Por eso que sea de mérito. Y para eso necesita ciertas condiciones. No como que, por ejemplo, el día de mañana venga la otra persona diciendo, yo nunca quise ejercer mi derecho de acción y esta persona lo ejerció en mi nombre. Entonces, por ese tipo de cuestiones, eh, uno no podría decir que se cumpla con el requisito de la legitimación en el proceso si se gestiona en nombre de otro. Mm, de las formas, ¿ya? ¿Por qué tenemos que cumplir con las formas? Esto tiene un nombre en específico. Ahorita no lo recuerdo, pero mira, a ver. Estos procesos, los presupuestos están encaminados al cumplimiento de un fin. La forma no constituye un fin en sí mismo. Lo que el trasfondo del presupuesto, el fundamento o lo que persigue es que los asuntos sean debatidos directamente por la persona que dice ser titular del derecho o por la persona a quien la pretensión le va a obligar. Eso es en las partes participan en la construcción de la sentencia, por tanto, lo que busca este presupuesto es que sean determinados sujetos quienes participen en la construcción y no cualquiera. Ya, a ver, la libertad de las formas. No me acuerdo cómo se llama esta cuestión, pero a ver, en lo que se relaciona con los presupuestos procesales no son más que un conjunto de condiciones o requisitos que tiene que cumplir un proceso para poder llegar a la emisión de una sentencia de mérito. Y las formas no son más que estructuras que la ley da para poder cumplir con las garantías de los derechos que tienen las personas, para poderse defender, ¿ya? Para que una autoridad competente conozca su proceso, una autoridad especializada, que sea su juez natural, entre otras cuestiones, ¿ya? Como dice aquí, el trasfondo del presupuesto es que los asuntos sean debatidos con la persona, o sea, sean debatidos entre la persona que dice ser titular del derecho que se está reclamando, que se está conociendo, con la persona a quien le va a grabar, o sea, la persona a la cual su estatus jurídico se va a ver afectado si la sentencia de mérito es emitida. Y este debate que realizan las partes va a ser el que determine cómo va a ser el resultado de la sentencia. Si una parte afirma algo, la otra dice que sí, entonces se da por probado ese hecho. O, por ejemplo, que una parte diga algo, la otra lo contradice y la prueba con la que lo contradice tiene un peso mayor que la prueba que estaba presentando la primera persona. Entonces se ven, se probó un hecho, no se probó el otro. En todo caso, cuando al final de la valoración de toda esta actividad procesal, el juzgador puede determinar si existe una certeza o no de que los hechos que le fueron dados a conocer en primer lugar ocurrieron o no. Ya. Entonces, las formas son simplemente limitaciones que establece la ley para poder llegar a esa sentencia de mérito. La investidura del juez. Diferencia entre jurisdicción. Oye, esto es IDP. Chicos, no sé si alguno tenga alguna pregunta sobre este tema, o sea, sobre todo este tema de aquí del proceso y de al menos los presupuestos de la acción. Porque no quisiera seguir avanzando, o sea, si tienen alguna Andrea, duda. yo tengo una pregunta. Ya, Pi. Ya, cuando dice que la competencia nace de la ley y de la convención de las partes, ¿a qué se refiere con convención de las partes? Ya. A ver, mira. Este,
ustedes ya, supongo que ya vieron la parte de jurisdicción y competencia, al menos la jurisdicción, saben que se encuentra recogida o se origina dentro de la Constitución, ¿verdad? Ya. Pero la jurisdicción no puede ser o sea, es ejercida por todos los jueces, pero no libremente, sino que está regulada. Y la regulación es dada por la competencia que lo emite la ley. En todo caso, la organización de la función judicial y su estructura jurisdiccional lo da la ley de la función judicial, que es el Código Orgánico de la Función Judicial. Ya. Ahora, vamos a ver que existen criterios mediante los cuales uno puede interponer una acción. Y esos criterios son el de especialidad, que es la materia civil, penal, laboral, el del territorio, que es donde se va a sustanciar el proceso, ¿ya? Los grados de conocimiento de primera instancia, segunda instancia, casación. No sé si me falta otro. Bueno, no es relevante, o al menos para el caso ya en cuestión. Pero, por ejemplo, si la ley te determina quién es el juez natural, en uno de los primeros capítulos del COGEP uno encuentra esta parte. Dice, el juez natural de cada persona es el lugar del domicilio del demandado, ¿ya? Entonces, si A quiere demandar a B, tiene que ir a la ciudad de B a demandarlo. Pero, esas son ese es el juez natural por excelencia. Pero, por ejemplo, pueden darse las situaciones, digamos, en niñez, que sea, por ejemplo, A quiere demandar a B, pero por esas cuestiones sociales, en todo caso, tenga que ser demandado en la ciudad del niño. No tenga que ir a recurrir a la ciudad donde está viviendo el alimentante, por así decirlo. ¿Ya? En cuestiones contra el Estado, uno no tiene que viajar a Quito para poder sustanciar un proceso en contra del Estado, sino que puede mandarlo aquí y el Estado tiene que defenderse en la ciudad en la cual se está poniendo su demanda. Ahora, eh, la ley otorga una posibilidad de cambiar al juez natural. Dice, en caso de que no exista un acuerdo, un convenio entre las partes, se puede hacer el hecho de que de que las partes, o sea, si las partes no han convenido, se tiene que aplicar lo que dice la ley. Pero si las partes convienen, por ejemplo, a través de un contrato, yo no sé si hayan visto que los contratos tienen distintos tipos de cláusulas, como las partes que intervienen, el objeto del contrato, lo que se está pactando, el plazo o ciertas condiciones que tienen que cumplirse. Pero al final, siempre ponen como que una disposición de las controversias. Por ejemplo, pueden haber pactos tipo, no sé, en caso de controversias, tiene que haber un tránsito obligatorio a través de un centro de mediación. Ya, esas normas procesales que no son normas materiales del contrato, de compraventa, por así decirlo, o de un contrato de mutuo o cosas así, las partes lo plasman ahí en todo caso. Si ellos acordaron ir a un centro de mediación, tendrán que ir a un centro de mediación. Si ellos pactan que cualquier conflicto tiene que ser conocido por un árbitro, tendrán que ir ante un árbitro. Ya. En ese caso, la ley les permite disponer de ese derecho de quién va a conocer los conflictos que se originan del contrato. O por último, dicen, no sé, a las partes se les ocurre decir, en los juzgados de San Borondón, como viven menos personas y hay muchos jueces, creemos que trabajan más rápido. Así que, ¿por qué mejor nosotros que vivimos en Guayaquil y hicimos una compraventa aquí en Guayaquil? ¿Por qué no decimos que en caso de una controversia, para que se resuelva más rápido, pongamos que nos sometemos a que las controversias que surjan se conozcan en los juzgados de San Borondón? ¿Ya? Entonces pueden haber muchísimas razones, o por ejemplo, no sé, una parte de la relación material es más fuerte que la otra y no te queda nada más que someterte a las condiciones que te imponen. Por ejemplo, un banco. Tú firmas un acuerdo con un contrato de préstamo con el banco y el banco lo que te dice es, a ver, bueno, estas son las condiciones. Para el caso de controversias, te sometes a que la competencia del caso es en Guayaquil, aunque tú vivas, no sé, en El Oro o en la Sierra, es en Guayaquil, porque aquí, digamos, en Guayaquil o en Quito, pero, o sea, no puede ser en tu ciudad, yo no te voy a ir a demandar a tu ciudad porque eso implicaría gastos en todo caso. Si tú quieres el préstamo, lo firmas o no lo firmas. Ya. Entonces, cuando las partes lo convengan, es una opción.
que dentro de un contrato quede como un tipo de norma procesal dentro de las cláusulas el hecho de a quién se van a someter. Pero, por ejemplo, esta cuestión en la ley lo plantea que es disponible únicamente en territorio. Uno no puede decir, ay, no, yo quiero que lo conozca el juez de segunda instancia o un tribunal de segunda instancia. No. Uno no puede decir, no, yo prefiero que mi caso lo conozca, mi caso que es civil lo conozca el juez laboral. Tampoco puedo hacer eso. Ya. En todo caso, lo único que se puede pactar es el lugar en el cual se puede sustanciar una causa. Ahora, no solamente se agota, por ejemplo, en el contrato escrito, sino que, por ejemplo, digamos que, no sé si estuvieron la cuestión de los conflictos de competencia, pero digamos que yo vivo en Guayaquil y le presté a B dinero, pero B vive en Manta, ya. Entonces lo que yo hago es, voy y lo demando aquí en Guayaquil, ya. Y el juez admite a trámite la causa, sabiendo que la otra persona vive en Manta. Y la persona de Manta, viene acá y le citan personalmente porque trabaja acá, ya digamos. Se regresa todos los días. Trabaja acá y yo logro que lo citen aquí. Y el señor comparece a juicio y en eso que comparece a juicio, eh, nunca reclama nada. Y digamos que en todo caso lo que se hace es que se somete a que el jugador de aquí de Guayaquil conozca su causa. No tiene oposición a la final porque dicen, no, o sea, yo solamente regreso a Manta a dormir y paso todo el día acá. Entonces es preferible que el proceso se sustancie en la ciudad de Guayaquil. Y no tiene ninguna oposición. En todo caso, uno podría decir que eso también es indirectamente un acuerdo a través del cual una persona lo planteó una acción dentro de una sede territorial que no era la correspondiente a la del demandado, sin embargo el demandado se acogió a eso. Y ya. Eh, ¿Qué más? Creo que esos serían los dos casos, como un caso expreso en un contrato y un caso tácito, como el de simplemente esa conducta concluyente de comparecer ante el proceso. No sé si hay, o sea, Sí, como me que... quedó claro, gracias. Ya. Ya. Eh, Sobre algún otro tema no tienen también porque este ya era el tema de la jurisdicción. A ver, mire, la investidura del juez. Eh, el proceso tiene como base la jurisdicción, la acción y el proceso. Esa es la teología estructural de la materia. Y en este caso, por ejemplo, como ya mencioné la diferencia entre la jurisdicción y la competencia, la jurisdicción la da la Constitución, la competencia la da la ley. Y uno puede decir, la jurisdicción es una sola, simplemente que se ejerce a través de diferentes competencias. Y tenemos una parte de la justicia ordinaria, tenemos otra parte de la justicia electoral, la justicia arbitral, la justicia indígena, pero todo sigue siendo parte de algo unitario, la jurisdicción. El poder de juzgar y ejecutar lo decidido, el poder de decidir y ejecutar lo decidido es uno solo. Y eso lo tienen todos los jueces. Ahora, este poder, este poder de ver que tiene el juzgador para poder conocer las causas, para poder decidir sobre ellas y ejecutar sobre aquello que decía, se conforma de varios elementos. Nocio, vocatio, coercio, entre otros. Ahorita, nocio, vocatio, coercio, judicium y executio. Ya. Estas nociones pueden ser, por ejemplo, el hecho de conocer el proceso, el hecho de decidir el proceso, el hecho de llamar a las partes. Noción, vocatio, coercio. Bueno, ya, noción, conocer, noción. La fuerza para ejecutar y, bueno, la capacidad de ejecutar. Ya, pero estas cuestiones de la
posibilidad de ejecutar únicamente está reservada para los jueces. Eso también. Por ejemplo, los árbitros ostentan esta capacidad como que 3 de los 5 elementos en la jurisdicción. Tienen la capacidad de conocer el proceso, tienen la capacidad de decidir, tienen la capacidad de llamar a las partes, pero no tienen la capacidad de ejecutar. Y para ejecutar ciertas decisiones que ellos tomen, tienen que pedir el auxilio de los órganos jurisdiccionales. Como por ejemplo, los laudos arbitrales no pueden ser ejecutados en sede arbitral, sino que tienen que ser llevados ante la justicia ordinaria a través de una solicitud de ejecución que cumple con los mismos requisitos de la demanda y pedir que se ejecute esa decisión que ha tomado el árbitro. ¿Ya? E incluso, por ejemplo, uno ve que no todos los jueces ejercen todas las atribuciones de la jurisdicción, porque, por ejemplo, no puede decir, los jueces de instancia, por lo general dicen, son los que ejecutan, ¿ya? Pero pueden haber casos en los cuales los otros jueces, por cuestiones de fuero personal, esa es la otra competencia, por persona, ¿ya? Conozcan y tengan que ellos mismos ejecutar y ejercer estas facultades que están reservadas o que por lo general las practican los jueces de primera instancia. Ya, digamos que la cuestión es que A le debe a B y en la primera instancia le dan una sentencia, ya. Esa sentencia la apelan y en segunda instancia el juez, digamos, desecha la sentencia de primera instancia. Y la otra parte interpone un recurso de casación porque cree que hubo una vulneración de las que están contenidas en la ley, que son específicas en el caso de casación. Y en casación le dan la razón al juez de primera instancia diciendo que la sentencia que él había emitido estaba de forma correcta y que la segunda instancia se equivocó. En todo caso, la Corte de Casación tiene dos opciones. Decirle a las Cortes inferiores que estaban mal y que otra estaba bien, y decirle que entonces resuelvan ellos. Y en ese caso lo único que hicieron fue juzgar. Y, bueno, ya, ellos juzgaron. Y la Corte de primera instancia juzga y dice, bueno, la sentencia queda de tal forma y ya. Y luego de eso de ahí, las otras partes dicen, bueno, una vez que la sentencia bueno, ya tiene efecto de cosa juzgada y todo, por favor que se la ejecute. Y la ejecutan en primera instancia. Pero también puede ser el caso, por ejemplo, de que casación dicta la nueva sentencia diciendo, todos se equivocaron y la forma de decidir correctamente es la siguiente y dicta la sentencia. Pero dicta la sentencia y lo que hace es mandar la sentencia al inferior. Y el inferior igualmente se va a encargar de ejecutar la sentencia. Entonces vemos que los de arriba no suelen ejercer esa facultad de ejecución. Pero, por ejemplo, hablemos del caso de que, no sé, un prefecto tiene alguna controversia. En todo caso, ellos por grados de conocimientos, por el foro personal, sus procesos no son conocidos ante los jueces de primera instancia, porque sería raro de que una autoridad de elección popular que tiene poder político esté sometida a las mismas figuras que la gente que no ostenta poder político, porque en todo caso uno podría decir, el juez de primera instancia a la final podría estar en desventaja, podría haber un desequilibrio de poderes. Entonces lo nivelan diciendo, bueno, lo va a conocer el tribunal de segundo nivel, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, el tribunal de segundo nivel ejerce las facultades de tribunal de primera instancia, ¿ya? Y en todo caso, si ocurriera esa cuestión de que en casación le mandan la sentencia, quien tendrá que ejecutarlo no es el de abajo, sino que es el juez que lo conoció en primera instancia, que es el de segundo grado de conocimiento, que es la apelación. O, por ejemplo, hablemos del caso del presidente de la República, que tiene alguna controversia. Las sentencias son emitidas por las mismas salas de la Corte de Casación y de ahí simplemente le pasan el uno, se pasa al otro para que uno que lo conoció, el otro aplicó el recurso, lo resolvió y el otro lo ejecute, pero todo se queda dentro del mismo nivel. Entonces podemos ver de que si bien la jurisdicción al final del día, todos los jueces tienen esas 5 facultades. A pesar de que no siempre la ejerzan, siempre tienen esas 5 facultades, a diferencia de los árbitros que solamente ostentan
hasta la capacidad de decidir el proceso. Ellos pueden nomás decidir, no pueden ejecutar lo decidido. Ya. Ahora, ya también había planteado esta cuestión de la cuestión territorial, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona conoce a otra, y se firma un contrato de préstamo y viven en dos ciudades diferentes y lo demandas? Ya. Digamos que, o sea, yo vivo aquí en Guayaquil y firmé con el contrato con él aquí en Guayaquil, pero su fuero es en Manta. O sea, la persona vive en Manta. Entonces, yo ya no estoy viviendo aquí en Guayaquil tampoco. Estoy viviendo, digamos, en Quito. ¿Ya? Y dentro del contrato dice que la persona se va a someter en caso de controversias para resolver estos conflictos, digamos que hay convenido un punto medio y que se iba a resolver en Santa Elena. ¿Ya? Y yo estoy viviendo en Quito y yo digo, por comodidad mía, yo no voy a ir a Santa Elena. ¿Ya? Porque en esa época me convenía, pero ahorita ya no me conviene. Entonces yo lo demando en Quito. Y el juez lo que hace es ejercer una facultad de inhibición. Dice, yo no puedo conocer esta causa porque esta causa tuvo que haber sido conocida por el juez natural de la persona. ¿Y quién es ese juez natural? Es el de Manta. ¿Ya? Entonces, el de Manta le remiten el proceso y el de Manta dice, no, yo no soy el juez natural, es el de Santa Elena porque lo acordaron. Y el de Santa Elena dice, no, porque yo no soy el juez, porque el juez de Quito se inhibió, pero ya la otra parte ya había comparecido al proceso. En todo caso, hay una discusión entre los jueces de quién es el juez realmente competente. Y por ejemplo, cuando ya no, este conflicto ya no tiene solución, lo resuelven, o sea, por ejemplo, si fuesen cantones dentro de la misma provincia, lo resolvería quien sea de la provincia, pero si ya esta cuestión sobrepasa ciertos términos, tendría que incluso subir de instancia, o sea, subir en grado de conocimiento para poder resolver el conflicto de competencias. ¿Ya? Ahora, la jurisdicción también es limitada y está limitada por ciertas cuestiones de que los jueces no son eternos tampoco, ¿ya? Y también existen limitaciones en relación a esto de la independencia judicial, como por ejemplo, el contrato de trabajo de un juez es el nombramiento, pero el nombramiento tiene cierto tiempo, ¿no? Y el nombramiento es expedido por un concurso de mérito y oposición. Ahora, es una cuestión de ser prorrogable en las funciones, hacer que se realice el otro concurso de la persona que vaya a reemplazarlo. Sin embargo, también existen limitaciones en la jurisdicción, como que un juez no puede conocer cualquier causa, por así decirlo, y existen también ciertas cuestiones que van a llevar a suspender o a perder la jurisdicción, como por ejemplo el hecho de que a un juez se le termina el periodo, pierde la jurisdicción, ya deja de ser juez en sí, por causas de destitución u otras situaciones también. O las suspensiones, o sea, también básicas, por ejemplo, por sanciones, eh, también por procedimientos que se estén dando que necesiten ser que la jurisdicción del juzgador sea suspendida. Eh, el juzgador, bueno, ya como dije, tiene la jurisdicción en el momento que se firma su nombramiento, por así decirlo, ¿ya? Y obtiene la acción de personal respectiva para poder conocer las causas. Ahora, por ejemplo, otra cuestión de que si bien un juez tiene la jurisdicción y bien tiene la competencia, no significa que pueda conocer cualquier proceso en cualquier circunstancia, como es el caso de, por ejemplo, que este, los jueces se van de vacaciones. Mientras esté de vacaciones, un juez no puede no puede sustanciar o no puede despachar las causas de las cuales está conociendo porque se encuentra de vacaciones y en todo caso la acción de personal le impide realizar estas acciones porque le ha concedido a otro juez que lo reemplace y en todo caso el otro juez que lo está reemplazando sería el que tendría que despachar las causas, no él. Entonces vemos que ahí
la jurisdicción, a pesar de que él haya ganado el concurso de mérito y oposición y todo, y pueda decidir y ejecutar lo decidido, dentro de ese momento no puede hacer también. Ya. Bueno, aquí dice la jurisdicción es lo general, la competencia es lo específico. La competencia más bien tiene que ver con la cuestión de organización, que son las normas orgánicas de la función judicial, porque como saben es una estructura estatal que está compuesta a la final por personas y las personas tienen que dividirse la carga de trabajo. Cuando hablamos de competencias, básicamente distribuir tareas dentro de un sistema de justicia. ¿Ya? Otro presupuesto es la capacidad de postulación. Este presupuesto también es un presupuesto de la acción. En la capacidad de postulación, o también llamada como por ejemplo el derecho de postulación. Es un derecho que tienen los abogados, es exclusivo de los abogados. Y es el hecho de poder representar a alguien dentro de un proceso judicial, de poder defenderlo, de poder ejercer la defensa técnica, de poder plantear las acciones, de poder plantear los recursos, las peticiones. Siempre tienen que ir, por ejemplo, cuando uno ingresa un escrito dentro de una causa, tiene que ser acompañado por la firma del juez, porque digo, por la firma del abogado, porque en todo caso no existiría entonces un derecho de postulación, por ejemplo. Al menos, por ejemplo, la demanda. La demanda tienes que presentar la firma el cliente y la firma el abogado también. Sin embargo, no en todos los procesos. En la actualidad se pide esto cuenta como presupuesto. Al menos en las cuestiones civiles sí. Pero van a encontrar, por ejemplo, en la cuestión del derecho a alimentos, que uno tiene el formulario y uno mismo con la firma de uno basta para poder presentarlo. En las acciones constitucionales también. Ya. Pero al final del día, para llevar el proceso, igualmente se necesita contratar un abogado, así que a la final esas normas, o sea, en mi opinión, no tienen no genera mucho beneficio tampoco. La no caducidad de la acción. Ese es otro presupuesto, pero eso ya no tiene que ver con las personas, sino que más bien tiene que ver con el tiempo. La no caducidad de la acción es una institución parecida a la prescripción, pero la prescripción recae sobre derechos, mientras que la caducidad recae sobre lo que es sobre la acción, ¿ya? El derecho prescribe, pero la acción caduca, ¿ya? Hay ciertas normas que, por ejemplo, van a decir la, la acción de cobro indebido caduca después de los 10 meses de que fue presentada la determinación tributaria, por así decirlo. ¿Ya? El SRI te dijo paga. El momento que te notificó que pagaras, tú tienes 10 meses para poder interponer cualquier reclamo ante las cortes. ¿Ya? Pasaron esos 10 meses, tú ya no puedes interponer. En el caso de que lo interpongas, el juzgador puede verificar y de oficio puede decir, ya se te pasó el tiempo para poder reclamar. ¿Ya? La ley te concedió un tiempo para poder reclamar y tú no lo ejerciste. Pero otra cuestión muy diferente podría ser por ejemplo, la prescripción, que se prescribe el derecho de propiedad sobre una casa, o sea, es distinto. ¿Y eso qué es? Es a petición de parte. La caducidad recae sobre el ejercicio del derecho de acción. Ya. Una vez que, ya, y bueno, ya, uno es de oficio, el otro es a petición de parte, uno recae sobre la acción, otro recae sobre los derechos, sobre el contenido. Los jueces, al menos por ejemplo en la práctica, este tipo de cuestiones se suelen confundir mucho porque incluso el legislador al momento de redactar las normas suele poner prescribe, suele poner caduca, pero el hecho es entender cuál es la finalidad de las instituciones. La caducidad recae sobre la acción y la otra cuestión sobre los derechos. Así que cuando diga la acción prescribe, en realidad no es la acción prescribe, sino que la acción caduca. Y si o sea, el juez puede hacerlo de oficio, el hecho de decir que tú ya no tienes la oportunidad de reclamar. Sin embargo, si el juez no lo hace, uno puede pedirlo también. Bueno, aquí ya también 2392 confunde caducidad con prescripción.
Perención. Bueno, la perención es más bien la perención es lo que suelen denominar folclóricamente, bueno, no folclóricamente, lo reconoce así, el abandono, ya. Pero como, por ejemplo, no le has dado impulso al proceso, en todo caso, el juez no puede resolver sobre algo que ni siquiera tú estás interesado en agilizar o en hacer que avance, ya, porque el proceso son pasos y si tú no haces que avancen esos pasos, el proceso se queda quieto y ya. El proceso no tiene patitas para ir andando solo. Ya. En principio se habla sobre, bueno, la aparición de la instancia y la preclusión. La preclusión, ya, o sea, por ejemplo, uno comparece después de haber sido citado, o sea, la fase de citación ya cerrado, uno no puede ir de nuevo diciendo, ah, no, preferiría que me citaran de nuevo, o cuestiones así, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ya compareciste al proceso, a pesar de que, no sé, te hayan citado mal, das a conocer de que conoces el contenido de la demanda, conoces por qué se está reclamando, e incluso has contestado. Así que ya, pues. Vamos a comenzar la discusión. Error en la forma de proponer la demanda. La indebida acumulación de pretensiones, cuando existe contradicción entre las, cuando existe incompatibilidad entre ellas, las dos no pueden juntarse. Ya, ok, la improponibilidad de la demanda, esto es de saber, por ejemplo, a ver, si tú vas a sustanciar una materia, no sé, un proceso de alimentos, y dices que te lo ejecuten por la vía ordinaria o por la vía ejecutiva, o sea, la acción no puede proceder porque la ley te determina la vía por la cual debe sustanciarse esa ley y no es la que tú estás proponiendo. Ya. O por ejemplo que un título que debe ser cobrado por vía ordinaria, tú quieras, porque dices, ah, no, más rápido es la vía ejecutiva, voy a demandar por vía ejecutiva. En todo caso, estaríamos hablando de que no se cumplen con los parámetros como para poder sustanciar la acción. Ya. E incluso, o sea, por ejemplo, si uno dice, uno tiene como pretensión, no sé, cobrar un título que debe ser conocido por vía ordinaria y un título que debe ser ejecutivo, no puede proponerlas en todo caso en la misma demanda porque son dos procedimientos y dos trámites totalmente diferentes. Y en eso se ve la mala acumulación de las pretensiones o pretensiones que sean opuestas, como, no sé, una pretensión de un pago por consignación y otra pretensión para desconocer la deuda. O sea, no tendría sentido. Al menos hay que familiarizarse con esta cuestión de el examen in limine que hace el juzgador con la demanda. Que es in limine se relaciona con, por ejemplo, la puerta. La autocalificación es como la puertita por la cual tú le tocas al juez y le entregas la demanda y el juez te dice si pasas o no pasas. Entonces, en el examen in limine, el juez puede de primera vista analizar la demanda, analizar los hechos, viendo si tienen relevancia jurídica, viendo si son, si a la final está bien planteada. Porque después de todo debemos recordar que el proceso judicial implica también recursos del Estado, ¿no? Y el hecho de dar a trámite ciertas cuestiones que se sabe van a estar viciadas, no es obligación del juez dar paso de que todas las acciones presentadas se les pase a trámite, porque en eso no consiste el libre acceso a la justicia, ¿ya? Sino más bien en que el proceso o la demanda que haya sido planteada cumpliendo con todos los requisitos, sea conocida con el juez para poder llegar a una sentencia.
¿ya? Pero el hecho de simplemente, a pesar de que no me pusiste bien la demanda, de que no hiciste bien la demanda y te lo tengan que pasar, eso no implica el derecho a acceder a los tribunales. Mm. Ya, bueno, aquí también hablan de lo que es la pretensión, la forma de identificarlas. Bueno, antes de eso, no sé si tengo alguna pregunta sobre sobre esta cuestión de la improponibilidad de la demanda. Mm, eh, no, bueno, no sé, podremos avanzar en todo caso al siguiente tema, que es el presupuesto del procedimiento. Eh, o sea, no es por nada, pero la materia es bastante extensa y yo no sé si ustedes, o sea, no sé en primer lugar si alcancemos a revisar todo, pero, o sea, sí preferiría que señalaran los puntos que más complicados se les hizo en clase para poder abordarlos antes de que, no sé, se nos termine el tiempo también. Porque habrán cosas que, pienso yo, son básicas también, tipo, al menos, por ejemplo, esa cuestión de la, de la citación. La citación como un instrumento más importante para la defensa dentro del proceso judicial. En todo caso, por ejemplo, si no se cumple con la citación, es imposible que la parte conozca por lo que se le está acusando o por lo cual se le está demandando y la otra persona no puede defenderse y en todo caso no se puede dar la contradicción dentro del proceso. Si no se puede dar la contradicción dentro del proceso, el juez no puede emitir una sentencia de mérito porque para emitir una sentencia de mérito tiene que cumplirse con los presupuestos procesales y los presupuestos procesales están encaminados a que el juez pueda conocer la causa de mano de parte de la persona que ostenta el derecho y que esta disputa con la persona a la cual va a agraviar o a la cual le va a cambiar su situación jurídica con la emisión de la sentencia. Ya. Aunque existen, aunque existen limitaciones, como por ejemplo dentro de la citación, yo creo que expliqué esto ayer, dentro de la citación, en las cuales no existen normas principales y normas subsidiarias, como que la citación principal es la personal. La citación personal es por excelencia la mejor forma en la cual el demandado va a poder conocer el contenido de los autos, el contenido de la demanda, de los autos y las providencias que recaigan sobre él. ¿Ya? Pero una vez que no se puede citar personalmente, se puede citar por boletas, y si no se puede citar por boletas, se puede citar por prensa. Y, si, y la prensa puede ser, bueno, por periódicos, medios de comunicación, como las radios, etcétera. Mm, Esto de aquí ya también lo mencionaron más arriba, como la no prevención de la instancia, cuando yo hablaba de la prevención, como el hecho de que los procesos de conocimiento caen en el denominado abandono si desde la última providencia útil pasa cierto tiempo, digamos 6 meses, digamos 8 meses, sin que se haya resuelto, sin que se haya realizado ningún acto procesal, ¿ya? Eh, sin que se haya realizado ningún acto procesal. En todo caso, si el juzgador, bueno, digamos, pasaron esos, no sé, esos 80 días o esos 8 meses
y el juzgador dice que se cayó en esa aprehensión de la instancia, que la instancia, bueno, que la instancia tuvo, o sea, fue declarada como, digamos, en abandono, no puede después de eso decir dicto sentencia, o sea, no podría. En todo caso, se podría apelar y decir, ya había, la instancia ya había, o sea, ya había sido declarada en abandono, por lo cual la competencia para conocer esa causa por el tiempo, en razón del tiempo, ya no daba lugar. Entonces, uno de los requisitos con los cuales debe cumplir el proceso para poder llegar a una sentencia de mérito es que el proceso en ninguna fase haya caído en esta cuestión del abandono. Bueno, ya el cumplimiento de términos, eso también es, por ejemplo, los jueces les dan 5 días para contestar algo, la ley les da 5 días para también remitir alguna acción dentro del proceso. O sea, pasa ese tiempo y ya no se puede subsanar. O sea, son plazos fatales que da la ley para poder realizar estas cuestiones, ¿no? Y si no se las cumple, la sanción es que el proceso termina o sea, termina también, digamos, en una cierta forma en abandono. ¿Ya? El presupuesto procesal, el trámite adecuado, bueno, eso tiene mucha relación con esta cuestión de la improponibilidad. Ya, si uno no adecua el trámite, bueno, en la improponibilidad más bien recae sobre las pretensiones, pero las pretensiones, porque existe un choque entre ellas, existe un choque porque las pretensiones son presentadas este, siendo incompatibles con los, ¿cómo se llama? Con los trámites entre ellas, siendo incompatibles entre ellas, u otras cuestiones. Pero aquí el trámite adecuado, como había dicho, un título ejecutivo tiene que ser cobrado por vía ejecutiva, mientras ostente esa calidad ejecutiva. Pero, por ejemplo, un, un conflicto sobre materia laboral no puede ser tramitado por vía ordinaria, no puede ser tramitado por vía monitoria, por así decirlo, sino que tiene que ser sustanciado por la vía sumaria. ¿Ya? El proceso, su razón de ser y sus normas reguladoras. Bueno, bueno, la naturaleza del proceso ya se la había abordado, estoy aquí. La cuestión de la teoría privatista y la teoría publicista, ¿cuáles son las finalidades? La litis contestate. La teoría privatista dice que esta cuestión es una relación jurídica, más bien para lo que se manifiesta es que es una situación. Bueno, pues sí, podría ser porque no tengo que ver el proceso normal, la carga siempre será un operativo. Bueno, a ver, mire, esta parte de aquí es importante, al menos. Bueno, aquí está como que no terminado, pero por ejemplo, los actos que realizan las partes dentro del proceso pueden ser denominados, por ejemplo, pueden ser un ejercicio de un derecho, pueden ser el cumplimiento de un deber, o también el cumplimiento de una obligación, o la liberación de una carga. ¿Ya? Esos son el tipo de actos que se pueden realizar dentro del proceso. Esta cuestión es, por ejemplo, el derecho. Derecho, no sé, por ejemplo, el derecho a aportar pruebas.
¿Qué pasa si una persona no ejerce un derecho? No hay ningún problema porque es disponible. Un deber se debe cumplir. Si no se cumple, hay sanción. Obligación se debe cumplir. Si no se cumple, se obliga forzosamente. ¿Ya? Y carga se libera. Si no se libera, acarrea que la parte interesante no obtenga los beneficios propios de la liberación. Y aquí podremos decir, por ejemplo, el derecho a aportar pruebas. Es disponible, se puede ejercer como no se puede ejercer. El deber de cumplir, si no se cumple, hay sanción. Por ejemplo, digamos que se le remite que cuando se demanda al Estado, el Estado y se quiere revisar un proceso administrativo, el Estado tiene el deber de enviar el expediente para que lo revise el juez. Porque el expediente no está en manos del ciudadano que ha sido procesado, sino que está en manos del Estado. De ahí, por ejemplo, la obligación puede ser de que, en el caso de que no cumple el Estado, podrían imponerle una multa al funcionario que tiene a cargo eso, al cual se lo ofició y el cual no lo remitió. Pero a su vez, por ejemplo, se lo puede obligar con ayuda, por ejemplo, no sé, de la fuerza pública, que vaya hasta a la entidad y lo retire si es necesario hasta por la fuerza. ¿Ya? De ahí también la carga implica un beneficio que tendría que obtener la parte si cumple con una condición. Por ejemplo, la carga de la prueba. La carga de la prueba es, yo alego un hecho y para que se dé por probado, tengo que cumplir con el hecho de aportar la prueba correspondiente. Si yo no la pruebo, o sea, si yo no la aporto, ese hecho no se va a dar por probado. Y como no se da por probado, el único perjudicado en esa situación soy yo, porque ese hecho sea como que si no hubiese existido en todo caso. El procedimiento no es, ya, bueno, aquí esto también es relacionado con procesar, con IEP. Hay una diferencia entre proceso y procedimiento. El proceso es el conflicto intersubjetivo de intereses con relevancia jurídica. Sin embargo, el procedimiento es un conjunto de pasos que se deben seguir para poder llegar a la sentencia de mérito. No es exclusivo del ámbito judicial, hay procedimientos también administrativos, como el que acabo de mencionar. Un procedimiento para sancionar a alguien, por ejemplo, por pasarse una luz roja, no es un proceso, no es un proceso penal, es un proceso que tiene una multa, acarrea una multa administrativa, nada más. No sé si es el mejor ejemplo, no soy penalista, pero hay ciertas cuestiones que son tramitadas por, digamos, las multas que te pone la ATM. Esos procedimientos no son penales, son administrativos. Y uno los impugna ante la misma ATM, por si acaso. Y distinto fuera, por ejemplo, no sé, que atropellas a alguien y te llevan ante un juzgador penal. ¿Ya? En ambos hay un procedimiento, simplemente que las autoridades que lo van con esto son distintas. Y en todo caso, por ejemplo, también podemos hablar de procedimientos para otras cosas, porque para muchas situaciones reguladas por el Estado han aplicado esta cuestión de dar pasos para poder llegar a una resolución. Como por ejemplo en la contratación pública tienes que primero decir qué necesitas comprar o qué necesitas construir, necesitas bueno, publicarlo en alguna parte, necesitas que hayan personas que quieran hacerlo, necesitas revisar si están bien o sea, los presupuestos que ellos manifiestan,
y luego dices, ah, bueno, ¿cuál es la mejor opción? Y de la mejor opción, ah, bueno, voy a contactar con esa persona. O sea, son pasos. Así que no es exclusivo de, no es exclusivo del ámbito judicial. Y aquí dice, el proceso está constituido por dos tipos de normas, las normas orgánicas que regulan la organización judicial y las normas procesales que regulan de principio a fin las acciones de todos los sujetos dentro del proceso. Las normas orgánicas simplemente te distribuyen, por ejemplo, hay normas orgánicas en la Constitución que dice, los órganos jurisdiccionales van a estar compuestos por juzgados de primer nivel, de segundo nivel, habrá una corte de casación, habrán juzgados de paz, se van a dividir en tantas materias, la ley luego te dice, se van a dividir por territorios de tal forma, se van a dividir, van a ver estas nuevas materias, etcétera, etcétera. Las personas que tengan fuero, van a tener fuero respecto a tal grado de conocimiento, ante tales cortes, y así. ¿Quién va a ejercer tal grado de conocimiento? ¿Quién no lo va a ejercer? Eso son normas orgánicas, porque organizan al poder, bueno, a la función judicial, ¿ya? Y las normas orgánicas son aquellas que regulan las actividades que se realizan dentro del proceso, desde la demanda hasta la emisión de la sentencia, la presentación de los recursos, la ejecución de las sentencias y cómo se termina hasta todos los medios que te brinda el ordenamiento jurídico para poder ejecutar el derecho que ha sido reconocido. Por ejemplo, si es un pago, que se embarguen los bienes, que se rematen, si no hay opciones, tipo que se declare la persona en insolvencia, todos los acreedores se juntan para ver cómo se cobran las deudas de aquel que ha sido declarado en insolvencia y eso. Entonces, esas son las normas procesales, distintas de las normas materiales que, por ejemplo, son aquellas que regulan los otros tipos de actos, otros tipos de actos jurídicos o hechos jurídicos que sean más bien en el plano social, que es, por ejemplo, la firma de un contrato o el nacimiento de alguna persona, entre otras cosas. Mm, Bueno, y ese sería como que último tema, tipo que hace una actuación que sea jurisdiccional, la actuación irrevocable del derecho, que se aplica en el derecho de serles irrevocable. Lo que hace una actuación es que la misma ya no se revisa y eso se logra cuando el asunto es debatido ante órganos que tengan el poder legal para resolver una situación de manera definitiva. Las acciones administrativas no tienen carácter de cosas juzgadas, las jurisdiccionales sí. Para que sea acto jurisdiccional, la institución tiene que ser irrevocable. No hay forma de someterla a un nuevo procedimiento, bueno, un procesamiento. Ya. Segundo, la actuación con desinterés objetivo tiene que darse con desinterés solamente cuando el tercero sea realmente un tercero en donde se representan intereses institucionales. Ahí podemos hablar de jurisdicción. El tercero debe contener el carácter de cosa juzgada. Pero eso más bien se relaciona con los principios. Aquí, por ejemplo, o sea, principios del proceso civil, procesos relativos al juez, o sea, sería la imparcialidad. La imparcialidad es que no exista un interés, que no exista un interés que no sea legítimo en la causa. Como por ejemplo puede haber una imparcialidad objetiva, una imparcialidad subjetiva, una imparcialidad objetiva, de que el juez o el juzgador no esté comprometido con bienes, no esté comprometido con algún contrato con alguna de las partes, o una imparcialidad subjetiva en la cual el juez no tenga una relación o un vínculo familiar, de amigos, de enemigos, con alguna de las partes que está sustanciando el proceso.
También, y ya hay, por ejemplo, entre todas estas cuestiones existe la cuestión de los recursos de excusa y de recusación. Excusa, el juez dice, ah, no, el que presentó la demanda es mi hermano, entonces no puedo conocer el proceso. O, no, yo tengo, este señor me vendió una casa la semana pasada, entonces yo no puedo juzgar ante él porque va a parecer de que, no sé, de que esa persona me está dando la casa a cambio que yo falle a favor de él en la sentencia. Ya, o algo así. También, esta cuestión también viene acompañada del principio de independencia, que independencia es el hecho de que el juzgador pueda libremente decidir lo que le parece, ya, respecto de las valoraciones y la motivación respectiva, pero libre de influencias externas. Y esta independencia puede ser en dos sentidos. Puede ser una independencia interna, que dentro de la misma función judicial nadie intervenga dentro de su decisión, o una externa, que agentes externos a la función judicial no intervengan dentro de su decisión. Pero la independencia no solamente se agota en el hecho de que el juez tenga la capacidad de poder decidir por sí mismo, sino también de que el juzgador tenga un trabajo estable. Si el juzgador no tiene un trabajo estable, no tiene un nombramiento definitivo, el juzgador puede estar sometido a la presión de que lo pueden estar votando si no falla de cierta forma. Es por eso que dentro de estas cuestiones los concursos de méritos y oposición tienen esa garantía de brindarle seguridad al juzgador de que puede decidir libremente dentro de sus procesos. También una independencia remuneratoria, que los salarios que les otorgan a los juzgadores tienen que ser lo suficiente como para que no pueda depender de nadie. Eh, ¿Qué otras cuestiones? O sea, independencia de índoles políticas, entre otras cuestiones. Ya, es el hecho de que pueda desarrollarse plenamente esta facultad de decidir, sin presiones. Bueno, y aquí principios relativos a las partes, la dualidad de posiciones, obviamente tiene que haber, si es un proceso al menos en el cual existe un litigio, un procedimiento ordinario, sumario, tiene que haber una contraposición entre entre las partes. Si no, no se podría ejercer el derecho a la defensa. Creo que esos serían, al menos estos son todos los temas que me pasaron, que han visto. No sé si ahorita tengan alguna pregunta para ya dar por terminado la ayudantía, alguna cuestión que quieran revisar, en serio. Eh, Yo creo que no sé, no. Oh, gracias. ok. Lo de los apuntes les puedo decir que no son míos, así que no sabría decir. Tendré que preguntar. Así que, pero que yo sepa, la agrupación ha intentado facilitarles apuntes de casi todas las materias. No sé si tengan apuntes de esta materia ellos que les puedan compartir. Sí, Andrés, nosotros en nuestra página de Instagram tenemos, una vez para informarles a los chicos, tenemos tanto biblioteca digital, que consiste libros de todas las ramas posibles: derecho civil, procesal, filosofía del derecho, introducción al derecho, todo lo que se puede imaginar. Incluso si ustedes quieren dar su aporte a través de un libro digital, nos quieren donar, bienvenido sea y se los agradecemos. En cuanto a los apuntes, sí, hemos tratado en lo posible de hacer carpetas con los apuntes de todos los profesores, y sí contamos con los apuntes del doctor Álava, doctor de la Pared, y sí, entonces sí están en la nube, chicos. Pueden visualizarla en la página de Instagram del ex, están subidas en la nube. Bueno, este, yo creo que eso sería todo, en todo caso. Así que, si, no sé si quisiera dar por concluida la ayudantía, no sé si tengan algo más que manifestarle a los chicos. Fuera de eso,
Te agradezco nuevamente, Andrés, por brindarnos de tu tiempo, compartir junto a nosotros y explicarnos sobre la materia del doctor Álava. Y a su vez agradezco a los chicos que por estar aquí también aprendiendo, siempre la academia queda adelante. Y eso, así que no se olviden, chicos, visitar nuestras redes sociales. Les voy a dar un pequeño spoiler. En las siguientes semanas vamos a tener unas charlas muy interesantes con personajes del derecho muy interesantes, así que quedan invitados. Espero que revisen las redes sociales para que estén atentos a las siguientes novedades. Y nuevamente, Andrés, en verdad, muchísimas gracias. No, está bien, Gracias, Andrés, y gracias, Nelson. está bien. Buenas noches en todo caso.